Bueno, estamos muy contentas de recibir a Daniela Dorfman en nuestro anteúltimo foro de crítica cultural del año. Daniela bueno, es un placer primero recibirla a Dani acá, un lujo, nos encanta su trabajo y nos parece que hay un montón de cosas que todas nuestras estudiantes y estudiantes estudiantes pueden aprovechar y bueno, un montón de ideas, el trabajo hermoso que nos mandó. Es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Literatura Latinoamericana por Boston University. Después realizó su investigación postdoctoral con becas de CONICET y de la Universidad de San Martín. Y actualmente es investigadora asistente en CONICET, enseña teoría de análisis literario en la UBA y es profesora de literatura y culturas latinoamericanas en grado y en posgrado en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad de San Martín. Se dedica a los estudios culturales y problemas de derecho en y a través del arte y la literatura en América Latina. Entonces, es bueno, la recibimos a Dani y aprovechamos también para contarles que el último foro de crítica cultural del año, que va a ser estaba programado para fin de noviembre, pero va a ser el día 4 de diciembre, lunes 4 de diciembre. Tenemos una mesa de escritoras en donde van a venir Cintia Rinsky, Nurit Castellán, que no me acuerdo el apellido, perdón, y María Sonia Cristóbal. Y vamos a hacer una mesa donde, bueno, están todas invitadas para venir y para participar en esa conversación. La dejamos a Dani, que nos va a presentar su trabajo, luego conversamos. Hola a todos. Gracias por venir, gracias Luz y Edgardo por la invitación y la organización. Es un placer para mí estar acá. El texto que les compartí es la introducción del libro que estoy preparando, donde, como habrán visto, lo que trabajo son las figuraciones de la ley y de la justicia en la literatura del arte argentino desde el siglo XIX hasta la actualidad, para ver cómo aparecen las relaciones con la ley, el sistema legal y judicial, y a partir de eso analizar los imaginarios de justicia y las relaciones sociales y legales que esas relaciones se estructuran. Mis preguntas iniciales eran: ¿por qué la literatura argentina está tan preocupada con la justicia? ¿Qué puede decirse a partir de la literatura de la relación de los argentinos con la ley? Y finalmente, si esto podía tener algún efecto extraliterario. Y una de las cosas que me interesa pensar es lo que llamo la cultura legal argentina, es decir, las valoraciones, actitudes y expectativas de la sociedad hacia el sistema legal que determinan cuándo y para qué la gente se recurre a la ley o se aleja de ella. Y en relación con esto, cómo la literatura le da una realidad discursiva a esas valoraciones y actitudes, y en algún momento, un poquito más meta, pensar cómo la crítica literaria todavía nos puede hacer pensar esos temas. Entonces, para pensar la cultura legal, parto de algunas de las ideas de Carlos Nino, que en su libro Un país al margen de la ley habla de una pronunciada tendencia a la ilegalidad y una inclinación a la anomia de los argentinos, no solo como resultado de intereses no satisfechos por la ley, que buscan entonces satisfacerse al margen de la ley, sino también de preferencias por las que la mayoría se inclina a no cumplir una norma si no está de acuerdo o si no prevé una sanción. Las razones para esa actitud son difíciles de determinar de manera definitiva, pero después de analizar razones históricas como incumplimientos, corrupciones y personalismos, y enumerar abusos y malos usos que comenzaron durante la colonia y que todavía continúan, y de considerar el impacto que todo eso tuvo en la imagen general del sistema judicial como un sistema arbitrario e inconsistente, tanto Nino como Sergio Buarque de Holanda y Osvaldo Barneche lo explican por una preferencia por lo personal y particular por sobre lo general y universal.
En Raíces de Brasil, Buarque de Holanda explica por su parte el desapego a las normas como una consecuencia de la exacerbación de afectos que caracteriza a las culturas. Él dice culturas hispánicas, pero aclara explícitamente que incluye Brasil y Portugal, así que latinas, voy a decir yo. Y esta exacerbación, que él llama cordialidad, impide, dice, que cualquier forma de convivencia que no se base en una ética de fondo emotivo y lleva a rechazar todo ordenamiento impersonal y mecánico. La acentuación singularmente enérgica de lo afectivo, lo irracional y lo pasional, dice, es el principal obstáculo para la aplicación de prescripciones legales y normas de justicia en países latinos. Latinos no como yo. Esa exacerbación afectiva produce pavor a la distancia y, por tanto, aversión a la autoridad y una necesidad de particularizar todas las relaciones. Y en un ámbito en que las relaciones se edifican sobre lazos personales, la generalidad de la ley resulta fría e injusta y entonces se requiere particularizar. Menciono esto ahora porque es uno de los problemas que va a aparecer repetidamente, ya que el derecho tiene como como condición de posibilidad la universalidad, pero una decisión justa, para ser justa, necesita poder dar respuesta a las singularidades de cada caso. Y al mismo tiempo, sin embargo, la excesiva particularización, una aplicación muy individualizada de la ley, conlleva los peligros de una justicia sin derecho. Entonces, ¿cómo se articula la generalidad propia de la ley con la particularidad propia de la justicia? Es una de las preguntas que aparece. Ahora, después voy a volver a eso, pero quiero ahora retomar la proposición de Nino sobre la tendencia argentina a la ilegalidad y a la anomia, para proponer mi hipótesis de que, dado el rechazo social de la ley en Argentina, la literatura asume un lugar de enunciación contrario a la ley estatal, donde funda un espacio con una legalidad alternativa, desde la cual disputa nociones estatales de delito y de justicia, y disloca el lugar simbólico de la criminalidad en la sociedad. Y una de las cosas que me parece interesante pensar en el libro es en qué sentido el rechazo literario de la ley del Estado expresa un deseo libertario de no ley, de ausencia total de ley, y en qué sentido ese rechazo constituye una demanda de más ley, de una legalidad mayor y mejor, es decir, de una expansión de la esfera jurídica del Estado y una incorporación a la ley. Este interés viene un poco de lo que me parece que es una insistencia en la literatura argentina. Digo argentina porque yo trabajo acá todos textos argentinos, pero no quiero decir que eso la distinga de otros, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Me parece que sí se puede hacer extensivo a otros lugares y tampoco creo que la definición de las culturas legales vaya con las fronteras de los países, ¿no? Pero hay superposiciones, pero para hablar de los textos que yo trabajo, entonces una insistencia en la literatura argentina de la justicia como problema, y especialmente de escenas judiciales que no hacen justicia, y que plantean así cuestionamientos sobre la representatividad, la interpelación y la performatividad de la ley. Para pensar eso, entonces me concentro en el análisis de escenas judiciales dentro y fuera de los textos literarios, propiamente dicho. Al interior de los textos tomo escenas judiciales definidas ampliamente, es decir, juicios, pero también enfrentamientos con la policía, por ejemplo. Es decir, que tomo como escena judicial todo enfrentamiento donde una de las partes represente o actúe en nombre de la ley. Aún si no constituye un juicio como lo conseguimos hoy o una instancia judicial oficial, especialmente en los textos del siglo XIX, cuando el sistema legal y judicial estaba todavía en formación y las escenas judiciales frecuentemente tienen formas más embrionarias. Una cuestión central en las distintas nociones de justicia que instituyen los textos es la preocupación por la performatividad de la ley, por las condiciones en que la ley se realiza, ¿no? en que las condiciones de realización efectiva de la justicia, ¿no? Este aspecto que es crucial en la propuesta del libro porque está en la base de nociones contrapuestas de justicia. Porque mientras los abogados conciben la justicia en términos procedimentales y consideran el debido proceso como la esencia de lo que es justo y del Estado de Derecho, es decir, que alcanza con que se sigan escrupulosamente las reglas y las etapas formales para que haya legitimidad sin importar el resultado del proceso. Para la gente, en cambio, los legos no comparten ese celo por el proceso, sino que piensan la justicia en términos sustantivos.
de acuerdo al resultado. En función de eso miden la legitimidad. Entonces ahí hay como una distinción para hacer entre el derecho objetivo procesal que regula el proceso. Si hay algún abogado después me corrige si hace falta, pero, y el derecho sustantivo, que es el que define los derechos y obligaciones y manda que se persiga el delito. Un momento, mi ley. Sí, espero no reaccionar como... Escucho voces. Entonces, de acuerdo a esta concepción sustantivista, digamos, de la legitimidad de acuerdo a esta concepción más sustantiva de la ley de la justicia, la legitimidad de las instituciones de la ley reside en el mensaje que da el resultado final del proceso judicial. Es decir, que la inclinación es a preferir lo que sea considerado justicia sustantiva, que es considerada como la real, la justicia verdadera, en detrimento de la justicia adjetiva de los procedimientos, que ahora vamos a ver que es vista como una farsa. Entonces, a principios de 2023, en el caso de Fernando Báez Sosa, hubo una descripción muy clara para mí sobre esta contradicción, ¿no? En el caso del chico que mataron a patadas los rugbyers en Villa Gesell, ¿no? Que puso en un primer plano esa discusión, porque aparecía como esa contradicción entre lo que establecía la ley y lo que pedía la opinión pública, ¿no? que solo aceptaba como legítima una sentencia a cadena perpetua, porque era lo que le resultaba sustantivamente justo, ¿no? Como medida del crimen cometido. Y cualquier otra sentencia era de antemano, desde antes que iniciara el juicio, de antes de escuchar las declaraciones o los testigos, ya era considerada injusta e incluso corrupta. Más allá de las concepciones de justicia que tengamos en mente, los comportamientos codificados son condición de posibilidad del evento. Sin eso no lo reconoceríamos y no lo consideraríamos un juicio legítimo. Estos comportamientos rituales, ceremoniales, constituyen el aspecto performático del proceso judicial, la esfera no discursiva de la performance, los movimientos, los comportamientos reiterados, poner de pie al acusado, darle un vaso de agua, ese tipo de comportamientos. Y todo juicio es una performance que es representada para un público y que busca sostener la creencia en el imperio de la ley. En los textos que analizo, este aspecto performático es presentado como como el mecanismo de una farsa, como un mecanismo vacío en que lo performático nunca da paso a lo performativo, es decir, que actúa una justicia que no produce, ¿no? Y acá es donde yo veo la preocupación por la condición de realización de la justicia, y es en ese sentido que hablo de performatividad, porque los juicios constituyen en la literatura lo que Ludmer llama farsas de la verdad. Procesos judiciales con discursos y ceremonias idénticos a los legítimos, pero sin valor. Es decir, actos para hacer creer, pero dichos o ejecutados en un lugar, momento, modo o con una persona distintos al legítimo. La escena judicial del matadero, por ejemplo, parodia los elementos del juicio, con que se cumplen los procedimientos que dan un marco oficial, legal, a lo que pasa dentro de la casilla del juez, donde sin embargo se suspende la legalidad. Y ahí el espacio está configurado como una corte, con la mesa y el sillón de brazos para el juez, las sillas para el público, el juez que pone orden, pide silencio, ordena al unitario que se ponga de pie, le da un vaso de agua. Incluso hay una acusación, un interrogatorio, cuando le pregunta por qué no lleva la divisa punzó, por qué no usa luto, si sabe que es obligatorio. Y hasta después de dejar y violar al unitario, el juez dice que hay que dar parte en esa vejación. Entonces los procedimientos aparecen como una dilación, como una mediación de la violencia estatal y de la arbitrariedad de la justicia rosista, y esta incorporación en la escena del juicio de los actos ceremoniales y procedimentales, en lugar de conferir legitimidad y fuerza simbólica al proceso, lo presentan como un carnaval, donde los procedimientos son meras mediaciones, donde el aparato judicial pone tras pantallas la violencia del Estado. Entonces Echeverría incorpora estos actos ceremoniales
y los procedimientos legítimos, precisamente para vaciarlos de funcionalidad y presentar el proceso judicial como un acto para hacer creer, como un montaje performático que busca esconder lo que él veía como la arbitrariedad de la justicia del gobierno de Rossi. Al buscar textos donde hubiera escenas judiciales que definieran culpabilidades e inocencias, además de escenas con formas viciadas y de escenas menos institucionalizadas, más claras en el enfrentamiento, pero presentadas todavía en el texto como una forma de instancia judicial, encontré con textos donde la escena judicial, la de resolución, era una falta flagrante, ¿no? Como casos como Emma Suns o La intrusa, que es uno de los cuentos que yo siempre menciono en mis clases, son esos cuentos que tenemos que releer ahora, ¿no? Porque, donde la justicia estatal no aparece para nada porque la no presencia del Estado, la tramitación del conflicto por fuera del ámbito estatal, prescindiendo del Estado, es precisamente la noción de justicia, la propuesta de justicia de Borges y a partir de sus ideales políticos, sus ideas políticas. Para mí la pregunta política por excelencia en Borges es la pregunta por la posibilidad de conciliar orden y libertad, autodeterminación y regulación social. Y la respuesta es una articulación de ley y libertad que rechaza la ley institucional del derecho positivo y también la ley moral del derecho natural, y acude al individualismo de la filosofía nominalista y a la teoría política de Herbert Spencer para defender el derecho de los individuos a resolver sus conflictos por fuera del Estado, de manera particular y privada. Como sabemos, Borges considera que las intervenciones del Estado coartan las libertades individuales, y a partir de la idea nominalista de que lo universal no existe, que todo universal es la abstracción de un particular, y que por lo tanto toda generalización es necesariamente una ficción, recordemos que la universalidad es condición de posibilidad para el derecho, Borges cuestiona toda posibilidad de representación lógica, filosófica y política, y entonces construye sus nociones de ley y de justicia en la línea del outlaw voluntario. No sé cómo lo traducen, busqué el libro de Spencer en español a ver cómo lo llaman. Él habla de un voluntary outlay en inglés, ¿no? Pero el outlaw no es exacto, ¿no? Porque no es un bandido, ¿no? No es el estar fuera de la ley como ilegal, ¿no? Como quebrando la ley, sino la posibilidad de decidir no participar del derecho estatal, ¿no? De hacer la vida como por fuera de ese derecho. De ahí las resoluciones particulares, privadas e individuales en estos cuentos. Voy a decir estos cuentos porque seguro hay algún cuento o algunos cuentos donde pasa otras cosas, pero son muchos los cuentos de Borges donde aparece este tipo de resolución particular y privada. El fin, el muerto, ¿no? Pero también los detectives privados en esos cuentos, ¿no? Isidro Parodi, hay un momento donde un delincuente está por entregar a la justicia, y Isidro Parodi le dice algo como: la gente le pide todo al gobierno, incluso cometen un crimen y quieren que el gobierno los castigue, ¿no? ¿Por qué no se arreglan solos con su crimen, ¿no? En lugar de... pero también la muerte de la brújula, ¿no? Aparece como eso en un montón de... y una noción de delito que para mí muy sorprendente, viniendo de Borges, que sopesa causas y motivaciones, por ejemplo, un asesinato, por tomar un ejemplo que él menciona explícitamente en el Verdugo Piadoso. Ay, qué con Milay. Él en un texto anterior llamaba los asesinatos, al delito del asesinato, digamos, error judicial, y después lo llama ficción, cuando elabora su teoría nominalista, ¿no? De la generalización, lo llama ficción judicial, ¿no? Pero entonces lo que dice es que como no existen los asesinatos, ¿no? Lo que hay motivos y circunstancias que pueden terminar en matar a una persona, y ahí hay que ver en función de esas causas la moralidad de ese asesinato. Entonces sopesa esas causas y motivaciones para determinar la rectitud moral de los hechos, ¿no? De los delitos o de la falta de moral de esos delitos. Tanto en sus ensayos como en sus ficciones, él postula esa suerte de derecho ad hoc, valga el oxímoron, pero un derecho particularizado a las situaciones que produce una justicia individual, para oponerse justamente a la centralización y administración
general de la justicia como uno de los modos en que el Estado interfiere en la vida, interfiere en la vida de los niños. En las distintas concepciones en los textos del libro, la ley positiva y escrita del Estado entra en tensión con una ley no escrita, con un derecho natural, que es anterior, superior e independiente del derecho positivo, y que son unas leyes hipotéticas basadas en un orden natural en relación a las cuales se mediría la justicia o injusticia de la ley del Estado. Eso es lo que dramatiza Antígona, ¿no? Cuando quiere enterrar a su hermano y dice que es naturalmente justo, dice ella, enterrar al hermano, aunque vaya en contra de las leyes que creó el rey. Y es en la mayoría de los casos en esa tensión del derecho positivo del Estado contrastado con el derecho natural que la literatura construye una legalidad propia. Esa legalidad que instituye la literatura argentina desde un sentido naturalista de la ley se funda en la idea de San Agustín de que la ley injusta no es ley y por lo tanto no hay obligación ni moral ni legal de obedecerla. Por eso los gauchos, los cuchilleros, incluso en algunos casos también ladrones, estafadores, asesinos, aparecen con un derecho a chocar con la legalidad, ¿no? Pensando los robabancos de plata quemada, ¿no? Hasta el momento en que queman la plata. Perdón si dije por ahí la expolidad, queman la plata. Y hasta ese momento, ahí hay como otro quiebre, ¿no? Pero hasta ese momento está todo preparado para heroizar a los ladrones, ¿no? Que habían no solo robado un banco, sino transado con policías y después traicionado el pacto con los policías y con otros estafadores. Y por eso también, como hizo Juan Pablo Dabove, en la literatura argentina los héroes nacen en el enfrentamiento con la policía. En las culturas donde se pondera la ley y en las concepciones procedimentales de la justicia de las que hablé antes, como la de los abogados, lo que otorga a una regla el estatuto de ley y la obligación de cumplirla es la fuente. El hecho de provenir de ciertas personas y con ciertos procedimientos, sin importar si es justa o es moral, ¿no? O lo que le pueda faltar de justicia o de moralidad. A diferencia de esas culturas donde la invocación de la ley da legitimidad, la legalidad que construye la literatura argentina desafía no solo la letra de la ley, sino la posición de enunciación que la sustenta, es decir, al Estado como legislador y como dador de la ley, y así produce un quiebre en la identidad entre ley y justicia. Eso es un poco lo que miro en los textos, que es lo que me interesa a mí, para pensar qué tipo de demandas expresa y qué formas de legalidad y de justicia concibe la cultura de una sociedad que tiende a la anomia y cómo la literatura procesa esas demandas. Mi planteo es que frente a la aporía de la representatividad y en contraste con la ficción que supone la idea de la igualdad ante la ley y de la universalidad de la ley, la literatura argentina produce ficciones de derecho con justicias particularizantes y se postula como un dispositivo de una justicia simbólica que es sin ley. La otra forma en que pienso la legalidad de la literatura es, como mencioné, mirando cómo entra la literatura en la ley como algo diferenciado y complementario de la ley en la literatura. Y para eso trabajo casos de censuras, demandas y juicios a artistas y escritores por sus producciones artísticas. Por un lado, instancias en que la justicia argentina intervino en la ficción, o sea, casos de censura cultural, digamos que por cuestiones medio cronológicas, que son acusaciones de obscenidad en todos los casos que yo trabajo, como la primera edición castellana de Lolita, que saca el Grupo Sur, Manina, de Germán García, y los debates desencadenados. Entonces trabajo esas incursiones de la justicia en la literatura, ¿no? Y esas censuras judiciales sobre la cultura y los debates que desencadenan y que permiten historizar la construcción de un discurso de censura cultural. Por otro lado, casos donde los autores y los artistas tuvieron que responder a juicios o demandas sobre su obra, y litigios en que se pone a prueba cómo la legalidad alternativa de la literatura funciona frente a la sociedad y a la justicia real.
Plata quemada, varios de los juicios, plata quemada, la exhibición de León Ferrari en el Recoleta en el 2004, el Aleph engordado de Pablo Cacciattian. Entonces, en esta parte lo que me interesa es ver un poco esa negociación sobre los límites entre las esferas, ¿no? Pero no para volver a confirmar la autonomía de la literatura, que creo que es algo que ya sabemos, digamos, aunque ocasionalmente le hace falta volver a defenderla, sino para pensar de qué manera la literatura construye autoridad y legitimidad para enfrentar y a veces desviar algunas de las nociones judiciales e imponer las suyas propias, nociones de moral, de propiedad o de verdad, por ejemplo, fuera de su propia inmanencia. En cada época el sistema legal contemporáneo intenta definir qué es lo aceptable en el arte y la literatura de ese momento, y de acuerdo hace esto de acuerdo a las leyes, pero también a las representaciones sociales sobre el rol y el poder simbólico del escritor. Y lo que se ve a lo largo de la historia de juicios a escritores por su producción literaria es un temor de las cortes a quedar en ridículo si se alejan demasiado de las teorías socialmente aceptadas del arte en ese momento. Entonces, como el sistema judicial necesita respetabilidad para sostener su poder, el riesgo de resultar visible favorece un traslado al campo legal de las nociones consideradas válidas en el campo literario y no al revés. Quizás lo central de esta segunda parte del libro entonces sean los fallos de los jueces, Ugo Molteni, Alberto Ricciardi y Horacio Pietragala-Corti, en los juicios contra Plata Quemada, Kindergarten y la exhibición de Ferrari, respectivamente, que muestran cómo las teorías y políticas de la literatura ingresan al campo legal y convierten los juicios en escenarios de un debate estético y en negociaciones sobre los límites de una y otra esfera. El juez Corti, por ejemplo, en su fallo por la demanda contra Ferrari, se extiende en un análisis social, histórico y cultural del arte, cita teorías estéticas de Shklovsky, Adorno y Bertolt Brecht, menciona antecedentes de obras polémicas como Las flores del mal, El matadero o El fiord, también obras censuradas como Bomarzo y Nanina, habla de una ambigüedad constitutiva del arte que ejemplifica con un poema de Borges y con la interpretación que hace Gadamer de un texto de Paul Celan. Sugiere pensar algunos de las obras expuestas por Ferrari a partir de textos de Primo Levi, George Steiner o Edgar Cosalinski, y va sugiriendo bibliografía todo a lo largo del fallo, para terminar apoyándose en que es un autor de Foucault y argumentar que el artista siempre dice más de lo que quiere decir, incluso otra cosa de lo que quiere decir, y así liberar a Ferrari de toda responsabilidad legal por lo que estaba generando su obra, que era una batalla campal, más o menos, en el Centro Cultural Reconcha. El fallo interpreta tan bien los principios de la exhibición de Ferrari, que Ferrari le pregunta a un amigo, ¿leíste el fallo del juez Corti? Por un fallo así, ¿valía la pena la clausura? Él consideraba que los episodios de violencia le destruyeron obras, hubo mucho. Los empleados del Centro Cultural se negaban a montar las obras, etc. Y él consideraba que eso complementaba, porque verificaba lo que le estaba diciendo, que era justamente hablaba de la intolerancia sobre las diferencias. Los tres fallos que incluyo son sorprendentes y significativos para pensar el arte ante la ley y por tanto su inserción social y el modo en que se inscriben social y jurídicamente el arte y la literatura. El caso de Cacciattian es especialmente interesante por cómo enfrenta y pone en discusión nociones de propiedad que tienen el campo legal y el campo literario, pero además porque es la causa por medio de la cual los artistas y los intelectuales sostienen que la ley atrasa respecto al arte y demandan que se actualice, que ajuste sus lógicas a las necesidades actuales del arte con una juridicidad que no quiebre el juego literario. Estos casos de censura y juicios me sirven para pensar problemas que mencioné, como la inserción de la literatura en la sociedad y mirar qué pasa cuando se enfrentan estas dos legalidades, cómo se relacionan esas esferas, pero lo que me interesa a mí, lo que más me interesa es qué hace la literatura y el arte propiamente con los problemas de la ley y de la justicia. ¿Qué significados legales producen las escenas literarias de no justicia, de farsas de justicia, de justicias alternativas?
cómo la literatura se posiciona frente a la ley y cómo construye en su interior un orden alternativo que asigna a la legalidad una valoración acorde con el significado social de la ley. Y en ese sentido, la literatura parece un discurso más veraz sobre la justicia, porque no nos hace la promesa que nos hacen el derecho y la filosofía de una conmensurabilidad universal, en la que todo sería medible y conmensurable y por lo tanto compensado, sino que la literatura expone lo que queda irresuelto, no compensado, y en ese sentido le marca los límites a la ley, marca sus exclusiones y pone en evidencia que siempre hay un otro de la ley y que por lo tanto su universalidad es una ficción. Así la literatura se erige en un contradiscurso. Por eso pienso que no encontré textos donde la justicia real y sustantiva viniera del Estado, ¿no? La propuesta del libro, entonces, es que con este gesto de oposición al sistema judicial y legal del Estado, se funda en el siglo XIX un lugar de enunciación para la literatura nacional, desde el que la literatura continúa hoy disputando al Estado sus nociones de delito y no. Muchísimas gracias, Rani. No sé si te contaron, tenemos una modalidad para iniciar el debate, que es que 2 estudiantes de doctorado son los encargados de iniciar las preguntas que estudiaron, digamos, más de cerca tu trabajo para empezar. Y hoy nos toca a Valentina y a Gao, ¿no? Así que... Sí. Dale, buenísimo. Yo te quería preguntar primero, Dani, te felicito, gracias por el texto, que me encantó, creo que nos gustó a todos y la exposición lo amplificó absolutamente. Dudas o cosas que uno podía tener estuvieron explicadas muy claramente recién en la exposición, así que muchas gracias. Lo que te quería preguntar era el título del trabajo, porque el archivo nos llegó con la introducción sola, pero... Sí, porque es la introducción al libro. No tengo título tengo como... No sé si, tengo una lista de títulos posibles, lo que es lo mismo que no tener. La verdad no sé. Claro, bueno. No sé. Era una posibilidad, no sabía que hubiera... Sí. Contanos algunos. No sé si me acordar. Uno que me vuelve mucho es El peso de la ley. Bueno. Pero a mí me gustan mucho los títulos donde ya en el título se ve como la pregunta, ¿no? Esencial del libro. Y creo que necesito un poquito de distancia para verla así con esa claridad. Bueno. Si se les ocurre a alguien, encantada de recibir. Aportamos. Sí. A lo mejor sale de la discusión. Eso, sí, también para eso. Bueno, la verdad es que a mí me encanta lo que planteas, la articulación del corpus con la literatura nacional desde este punto de vista, y me pareció muy claro, siendo también muy dificultoso, tal vez para el que no está avesado en temas legales, me parecieron muy claras todas las formulaciones en torno al derecho y en torno a las diferenciaciones entre derecho, justicia y ley, que no es fácil, a lo mejor, de comprender directamente. Y me pareció que, por lo que dice la introducción, el libro abre una zona de descubrimientos en relación al giro crítico de leer estos textos desde esa perspectiva, sobre todo de la perspectiva de la ley como imaginario, que insiste mucho en la introducción con esa idea que me remitió también a las comunidades imaginadas, a la propia noción del Estado, ¿no? Como imaginario también, y eso me pareció muy interesante, porque de alguna manera se va como encolumnando el corpus atrás de esa misma idea de 2 ficciones que empiezan a aparecer, la de la ley y la de la literatura. Entonces, también la cuestión del poder, cómo está, digamos, cómo oscila, ¿no? Y la cuestión de la soberanía en relación a la sujeción y la posibilidad de no sujetarse al Estado o a ser sujeto de derecho, de Estado de Derecho.
Entonces, me parece interesante que en ese sentido estos textos que vos analizás, sobre todo en los primeros capítulos, tenían que ver con la elección de un código al que responder, ¿no? Como si era un código como legal desde el punto de vista estatal, o un código de honor, o un código de amistad, o de otro tipo de valoración afectiva. Eso me pareció también una pregunta re interesante que trae el texto, al menos en lo que leímos. Y también cómo el trabajo instaura la noción de literatura como un campo de fuerzas y también como un campo de prueba de otras posibilidades, ¿no? Y eso es precisamente la palabra que vos traes en los imaginarios de justicia, la noción de lo alternativo, ¿no? Que me pareció muy interesante. En ese sentido, una de las preguntas que se me ocurrió era preguntarte cómo abordás esa transición de lo alternativo o de la propuesta por lo alternativo en esta elección sobre el código al que responder en relación a la primera parte del libro en donde los capítulos, la literatura es el campo de fuerzas y conflictos, y la otra parte en la que se plantea la literatura como objeto del conflicto, y juicio y disputa. Y la otra pregunta que tengo es si te parece, porque ahora lo explicaste un poco más detalladamente y te lo agradezco porque me encantó, si crees que ese orden alternativo en esos textos que vos analizás, sobre todo en los primeros 2 capítulos, implican una ley social basada en lo afectivo, si eso arrastra una cuestión de clase, es decir, que vale para determinados, es decir, los bandidos, los bandoleros, por ser, digamos, una alteridad con respecto a otra clase. Es decir, una cuestión de clase social. Bien. Si vale más esa sujeción a otro tipo de código. A ver, no sé si En entendí el caso esa... por ejemplo, de Martín Fierro, ¿no? Sí. Como esa legalidad, ese orden, digamos, afectivo y extra legal, responde a la Ahora entendí. Como exclusión, digamos. Entiendo. La exclusión social. Bueno, gracias. Exacto, sí. Bueno, gracias, Lau, por todo lo que... Estoy de acuerdo, me dijiste un montón de cosas que me fui anotando para... me encanta esto que me decís de la comunidad imaginada, no lo había pensado, pero totalmente. Sí, eso es algo que no, ahora no lo mencioné, pero que está mucho en la introducción, que yo trabajo mucho con la idea de Paul Kahn, de que la ley es también un texto de ficción, ¿no? Que no es una descripción de la realidad, sino un mundo ficcional que legitima los castigos para realizar ese mundo, ¿no? Y entonces piensa también la ley como otra ficción, como la literatura, como un imaginario también, y en ese sentido creo que... Y además dice que el imperio de la ley es una cuestión de imaginación, ¿no? Que tiene que ver con nuestra imaginación. Entonces ahí la conexión con las comunidades imaginadas me parece que está buenísima, no lo había pensado. Lo voy a explorar más. Y también lo de las elecciones de códigos, ahora no me acuerdo si esto está en la introducción o en el primer capítulo, pero creo que está en la introducción. Esto de la constitución material que regía durante el siglo XIX, ¿no? Donde incluso como hasta 1933, aunque ya había, por supuesto, sancionados no solo la Constitución Nacional, sino códigos penales, civiles, etc., todavía se seguían aplicando leyes de Indias, ¿no? Leyes del Código de Indias, como que había una multiplicidad de códigos de los cuales como que elegían cuál ley iban a aplicar y a quién, ¿no? Entonces también algo que me hiciste pensar con esto del código del Estado y de honor y afectivo, es como yo hablo de que no hay ley, ¿no? Pero en realidad en algunos casos capaz lo que pasa es que hay demasiadas, ¿no? Hay demasiados códigos y entonces hay tantas leyes contradictorias que, digamos, como no hay una ley que sea la que rige, ¿no? Pero sí que hay una ley, ¿no? Hay un código, hay códigos, ¿no? Quizás ahí hay algo que también me gustaría quizás refinar.
y la transición de los códigos al interior y al exterior, que vos me preguntás, de los textos, yo ahora le decía a Marianne Siskin, que espero que no esté, que después de su charla en el foro, hace dos foros atrás, ahora como que cada vez que quiero decir que la literatura hace algo, como que me viene el fantasma del voluntarismo, ¿no? Ay, será que estoy autocelebrando la literatura demasiado, así que ahora como que no me animo mucho, pero digamos, a mí lo que me importa en ese paso, en esa transición, es no quedarme con la idea de la literatura como una representación, ¿no? Ni siquiera un imaginario que como ya, ¿no? Sino pensar como cómo eso actúa en alguna forma, ¿no? De qué manera eso nos hace pensar la ley, nos hace percibir la ley. También otro autor con el que yo trabajo, yo lo leo a él, que es Lawrence Freeman, y él piensa mucho esa relación de la cultura popular y la cultura legal, ¿no? Y medio como que es una relación un poco dialéctica, donde él dice, en realidad la mayoría de la gente nunca fue enjuiciada, ¿no? Hay un montón de percepciones acerca de la ley y del sistema judicial que vienen de lo que escuchamos en las noticias, en los diarios, ¿no? En amigos que nos cuentan. Entonces, ahí un poco la transición es para salir de la inmanencia pura de la literatura y pensar de qué manera eso actúa en su exterior. Pero ahí, insisto, de verdad, no me quiero como fascinar demasiado con la idea de que la literatura le gana a la ley, ¿no? Entonces, hay casos como muy concretos, ¿no? El caso de Cachajian creo que es súper concreto, ahí como para la ley era una estafa lo que él hizo, ¿no? Claro. Y le costó un montón, le llevó más tiempo y más mala sangre que en otros casos, ¿no? Pero eventualmente es como a veces es más rápido, a veces, pero eventualmente termina, ¿no? Pero en algunos ámbitos, ¿no? Como la concepción de la propiedad, Claro. la moral, ¿no? Algunas ideas de verdad. Y a mí uno de los juicios a Piglia que me encanta, que es, perdón, pobre, no me encanta que le hayan hecho el juicio, pero es muy divertido, que es una de las, como él usa, viste que usa, para la camada está basado en hechos reales, ¿no? Y entonces él usa nombres reales de muchos de los personajes y la novia de uno de los ladrones que fue matado por la policía en ese momento, le hace un juicio por usar el nombre real y como que la deschavó, ella había construido toda una vida posterior, incluso a su hijo le puso el apellido de su pareja actual y no el apellido del chorro asesinado por la policía, y entonces cuando él hace esta novela con el nombre real de ella, todo el mundo en su casa, en su familia, se entera de que ella había sido la novia, además la pinta con luces no muy favorables para ella. Entonces le hace el juicio, ¿no? Y ella le hace un juicio por usar su nombre verdadero. Ella se llama Rosa Blanca Galeano. Le dice, y lo enjuicia por usar su nombre en la novela. Y Piglia dice que en la novela de él no aparece ni en parte ni en todo el nombre de la demandante, y la protagonista muy femenina se llama Rosa Galeano, ¿no? Pero entonces lo que está haciendo Piglia en esa respuesta es como actuando, ¿no? No refiriéndose a la autonomía de la literatura, sino, entonces lo que discute es el hecho, no discute tengo derecho a usar el nombre porque al entrar a la literatura ya es ficcional, etcétera. Lo que dice es, no es el nombre de ella, ¿no? La literatura es otro mundo. Sí, es Rosa Galeano, pero no es ella, es otra, ¿no? Claro. Y también es la novia del chorro. Justo, dio la casualidad. Chava, Rosa, ¿cuántas? Eso, no sé si me faltó algo. Perfecto, sí, Gracias. Y yo quería hablar de cómo el que puentes o que quieres ampliar, de cómo esta idea, ¿no? Que empieza en el siglo XIX de este personaje que vive con una ley alternativa, que tiene que escaparse de esa legalidad, no contribuye también a un imaginario nacional, ¿no? ¿No? El imaginario colectivo del que va desde nuestros próceres hasta nuestros héroes populares, ¿no? ¿Cómo lo articulás? Si está articulado en tu trabajo. Sí. Ay, yo te confieso que en realidad un poquito mentí porque cuando dije las preguntas iniciales, porque en realidad
de donde nació todo esto es de como un intento de entender por qué la figura del gaucho vuelve permanentemente en la cultura, ¿no? Que ahora tenemos como el guacho Martín Fierro, ¿no? La China Iron, ¿no? Como que por qué eso vuelve siempre. Y ahí empezó. El problema es que rápidamente llegué a un texto de Chantal Mouffe, ahora no me acuerdo, lo político, no me acuerdo el nombre, donde ella habla de cómo los excluidos retornan, como el retorno de lo reprimido, ¿no? Retornan a cuestionar el orden que se construyó sobre la base de su exclusión. Y me gustó tanto, me convenció tanto que ya no tenía más curiosidad para seguir. No sé, sí, curiosidad sí, digamos, pero no sentí que podía hacer toda una investigación sobre eso porque me cerraba mucho como la idea de Chantal Mouffe. Entonces, como que, pero como que lo fui modificando, pero creo que ahí hay algo de lo que vos me preguntás del imaginario nacional, ¿no? La figura del gaucho como alguien que puede como chocar con las ideas de la época, ¿no? Que puede enfrentar la legalidad. Me parece que entonces es como retomada y usada para defender después otros sujetos, ¿no? Otras subjetividades. Y también, bueno, está como esto de que la idea está de Borges, ¿no? Que circula tanto, la idea de que si hubiéramos canonizado el Facundo en lugar de Martín Fierro, ¿no? Entonces, eso, un poquito, creo que algo de tu pregunta está en lo que hablábamos con Lau, ¿no? Pero definitivamente yo creo que la literatura y el arte y la cultura popular construyen un imaginario nacional y que por lo tanto estas figuras de alguna manera eligiendo muy cuidadosamente la palabra, pero influyen o forman, ¿no? O dan forma a algunas de nuestras ideas de ley, de justicia y de cómo nos relacionamos con eso, ¿no? Creo que muy fuertemente el siglo XIX, por eso me parecía como inevitable para el libro, ¿no? Como que no se podía hablar del tema sin ir un poco a rastrear ese comienzo, ¿no? El cómo es, o sea, más complicado, ¿no? Es muy a largo plazo, muy indirecto, pero un poco esto, ¿no? Que decía también de como la relación con la cultura popular, ¿no? También pensaba, leyendo como el texto te para a pensar en muchas cosas distintas, eso me parece súper rico. Y también pensaba en el género de la ucronía como una forma de la literatura de hacer justicia. No está en tu trabajo, pero es como una idea que me parece muy afín a tu texto. Sí, hay algo me parece que puede dialogar con la ucronía, que es como algo de lo que la literatura viene como a corregir, Sí. ¿no? Un poco no sé si hace justicia, porque digo, la ucronía, ¿cómo se llama? Es en que Brasil ganó un mundial que en realidad perdió, ¿no? Ese tipo de cosas, porque ya ni hablar de, bueno, Hitler ganando la guerra mundial, todo eso, ¿no? Pero, digo, no hace justicia, ¿no? No cambia el hecho, pero sí como que es una idea medio correctiva, ¿no? Que podemos pensar ahí esto que decía el discurso de la literatura como más veraz, ¿no? En relación con la justicia, porque como que no, como que suplementa esa especie de utopía, si somos benevolentes, si no queremos pensar mal, del derecho de decir que todo se puede compensar, ¿no? Y que un poco viene la literatura como a corregir esa idea, ¿no? ¿Más preguntas por acá? ¿Sí? Tengo, pero... Vale, dale. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, También tengo. bueno, gracias. No. Es una fiesta, ¿eh? Mucho, mucho. Y realmente nada, Wendy, lo que subrayo lo que decía Laura, impecable es el recorrido, ¿no? Sí. ¿No? Así que eso es
Hay mucha aula ahí atrás. Varias cosas, Daniela. Estabas pensando, vos decías, vas digo, no como jugar con la confrontación entre lo que vienen de las culturas alternativas y la ley como encarnación del Estado, digamos, ¿no? Que es como esa escena del 19. Eh, te, te, te tiro para la otra punta, ¿no? Porque digo, me pregunto, escuchándote, queriéndote, si hay una inflexión significativa en lo que podríamos llamar las lógicas de la estatalidad, ¿no? Y lo que decía la post-dictadura. Digo, porque el año pasado lloramos todos en una película de juicio, ¿no? Y donde había algo muy... Digo, y una candidata a vicepresidenta dice que es una película proterrorista, ¿no? Digo, porque entonces ahí es una película de juicio, ¿no? Que además usa literatura, ¿no? Para hacer el alegato, ¿no? Más allá de lo que nos parezca la peli, como, ¿no? Pero, no sé, me preguntaba si ahí había algo, porque ahí sí hay una película de juicio. No sé. Nada, si tenías, si había algo por ese lado, y una cosita más que te da ganas, ¿eh? No, digo, porque el problema con una cosa tan rica es que cada uno trae lo suyo, ¿viste? Y claro, querés decir, pero una de las discusiones enormes que tuvimos, mucha gente, en el momento de la discusión de la ley de matrimonio igualitario, era, bueno, ok, la ley, bueno, nosotros la ley, yo no me casé con Juan, digamos, no, militamos por la ley, pero yo no me casé. ¿No? Como que hay algo, ¿viste? No, con una cosa... el matrimonio que nos va a legalizar las culturas queer, ¿no? Toda esa discusión que nos va a explicar. Y después nos dimos cuenta de lo que la ley hacía, de afirmativo y de habilitador y de liberador, digamos, ¿no? Y nada, eso, como darle unas vueltitas a un argumento como el que nos estás haciendo, que es el que nos permite hacer un montón de argumentos y que, claro, obviamente no te puedes hacer probablemente sí, pero te va a llevar mucho tiempo y queremos el libro. Sí, voy primero a lo de la dictadura. Hay como una hipótesis medio seductora de que después del juicio a las juntas la relación con la ley debió haber cambiado, ¿no? Y debe haber más confianza en la justicia. Y eso, por un lado, las estadísticas no muestran eso. De hecho, si mirás, yo me había puesto en el PowerPoint para traer y después dije no lo voy a usar, mira, lo tendría que haber traído, pero el cuadrito comparando la confianza en el sistema judicial en el 2001 estaba abajo, sí, estaba abajo que en el 84. Wow. La confianza. Entonces, realmente como que no hay... lo que... Pero sí, obviamente tuvo un impacto, ¿no? Pero yo creo que va por otro lado y que es un poco la cuestión del... Primero que sí, como que habilitó, mostró las posibilidades que da el derecho, pero creo que de una manera como más defensiva. O sea que... Para empezar, se multiplicaron las posibilidades de acceso a la justicia porque muy pronto empezó a ser posible como presentar demandas sin un abogado. Hubo abogados como de causa, que los llaman, ¿no? Que son como los abogados que tienen como causas políticas, o sea, que te representan porque están de acuerdo, porque quieren ayudarte a pelear por el matrimonio igualitario, ¿no? Pasaron este otro tipo de cosas, entonces hubo más acceso a la justicia, sí, pero no necesariamente más confianza. Y lo que a mí me parece que pasó desde ahí, digamos, progresivamente, gradualmente, fue como lo que en el texto digo, un giro al lenguaje de los derechos, ¿no? Se empezó a pensar la ley en términos de derechos, que es, para mí, para una cultura como la nuestra, ¿no? Con la reticencia a la ley y por la afectividad, por ser defensivos y por ser considerados una conquista social, ¿no? No algo que baja desde el Estado, sino que sube desde la... Entonces es mucho más, como que la relación es totalmente otra. Entonces por eso cierro el libro con
con Belén López Peiró, como un momento en el que como que ahí la cosa cambia, ¿no? Pero yo igual creo todavía que la literatura se posiciona en contra del Estado, pero la relación creo que Está bien. un poco va para otro lado. Lo que me decís de la ley de matrimonio igualitario, sí. Touché. No, a mí hay una cosa como con esto que me incomoda bastante al hablar de la ley, digo, en general, muchas veces cuando me preguntan el tema hablo como de la justicia, que yo, porque no, como que la ley suena medio... eh, pero, pero estoy de acuerdo con vos con que hay algo en la ley que también que es protector, que es habilitante, ¿no? Y que entonces, por eso decía eso de que pensar si en realidad el rechazo de la ley lo que queremos es que no haya ley, ¿no? O si en realidad lo que queremos es como ampliar el acceso ¿no? Entonces como que hay algo afirmativo, estoy totalmente de acuerdo y es verdad que no se ve, ¿no? En el libro, me parece que en todo el libro no se ve eso eh, que ahora como tendría que pensar si viene si es algo de lo que viene con los derechos después, ¿no? Con el juicio y también la Constitución del 94, que ahí como que empieza a ver, pero igual, ¿no? Creo que también... Una cosita, ¿sabes? Se me ocurrió escuchándote, ¿eh? O sea que esto no pero estaba pensando si un texto como tesis para una domesticación de Camila es un texto de matrimonio. Digo, no Acaba de salir, ¿no? ¿De este año? En realidad tenía una edición previa. No lo leí. Digo, no para que lo leas porque tenés que terminar el libro, pero para que quede como, digo, porque me parece que ahí pasa algo, me parece, se me ocurre Contame un poquito. que es matrimonio de una travesti con un varón, no voy a spoilear, pero está como condición de algo que pasa y que vamos fuera de lo que la ley prevé, pero la precondición es la ley. Digo, no sé, escuchándote se me ocurrió, pero no te hagas cargo porque el libro... No me hago cargo, pero espérame que lo anoto. Se viene la película. Ah, ¿sí? Qué bueno. Quizás ahí lo que pensaba es que no tengo un problema con la ley y con el sistema judicial, ¿no? Las leyes de por sí, sí, que te protegen el derecho generalmente, más o menos. Sos muy sí. Como pensemos en lo que vos trabajás, en los casos donde usted hubo una demanda por un tema de derecho de autor. O sea, inicialmente uno podría decir, y está bueno cuidar el derecho del autor a su obra, ¿no? Pero, bueno, a ver hasta qué punto ese sistema judicial no termina censurando, impidiendo que surjan nuevas creaciones y todo lo que pasó. Sí, ahí en ese caso, no sé si en otros casos sí el sistema judicial, ¿no? Que es sumamente ineficiente y impredecible y arbitrario, ¿no? Pero en el caso de los derechos de autor, digo, el problema no fue, el problema es la ley, ¿no? La ley que liga La propiedad. ¿Cómo? La propiedad. Claro, pero además como en términos de estafa, o sea, para la ley, o sea, eso es el artículo 72 bis, qué sé yo, que es lo mismo falsificar un cheque que lo que hizo Pablo Cachafo. Es lo mismo para la ley, ¿no? Entonces ahí el problema es la ley, ¿no? No es el sistema. Yo te quería preguntar, Dani, tengo un montón de preguntas que no voy a hacer. Mandame después. Bueno, para los que no vienen presencial. Espera, perdón, nos damos el privilegio. Salvo nuestros estudiantes, que si quieren preguntar en el chat están. No, justamente tengo un montón de preguntas así, pero quería también aprovechando un poco que estamos en este lugar, que es la idea es justamente presentar un trabajo como el tuyo que se va a transformar el libro muy pronto, ¿no? Y que tal vez nos puedes contar un poco algo del proceso, contaste un poquito, ¿no? Sobre el proceso, pero algo, no sé si esto fue tu tesis de doctorado, ¿no? Entonces me parece que está bueno que cuentes más que nada porque creo que es un gran ejemplo de un trabajo que se fue transformando seguramente para vos un montón y que me parece que está bueno para
para los estudiantes ver un poco cómo ese proceso, cómo fue para vos y cómo está haciendo para la publicación y todo eso, ¿no? Como Dale. si tenés ganas de hablar. Sí, obvio, podés. obvio. Sí, fue mi tesis de doctorado, Ajá. y la transformación que está tomando siglos, muy determinada por las condiciones de producción, Sí. ¿no? Las condiciones materiales de producción. Cuántas clases estoy dando y todo eso, entonces como que... Y eso, me parece que hay algo que es muy de cómo funciona la cabeza de cada uno. Yo soy muy mala para trabajar como 15 minutos en una cosa, ¿no? O una semana y después paso, entonces como que necesito pedazos de tiempo medio. Entonces, creo que no cambió tanto como en general cambian, por lo menos, no sé, acá menos, ¿no? En Estados Unidos me parece que cambian un poco más, pero... y no sé, ¿no? Que uno le ve conoce la intimidad del texto y que haría un montón de como cambios y qué sé yo. Incluso ahora preparando la charla para hoy, en un momento dije, ay, debería agregar un capítulo. ¿No? Y no termino más. Moni me hace, mira, Moni ahí atrás me dice, hasta sacar el libro una vez. Claro, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Pero creo que debería. Sí, eso es algo, es un agregado. Sí, eso, la introducción que leyeron es actual, no tiene nada que ver con la introducción que era la tesis. También cambié un poco estos capítulos, a esto que yo ahora digo como primera parte y segunda parte, al interior y al exterior, es algo que me di cuenta como después, mucho después de defender la tesis, ¿no? En realidad, para la tesis, todo lo que era el exterior, digamos, los juicios, la demanda, la censura, estaba todo mezclado en un solo capítulo. Y ahora eso bueno, después lo dividí. Y el epílogo viene, justamente me lo pidieron, porque por la pregunta que me hizo Gaby de la dictadura, ¿no? Y también un poco de todo lo que viene pasando estos años acá con el derecho y los derechos. ¿No? Como decir, bueno, ¿cómo justificás que cortasen Cachajian en 2009? ¿No? Como, ni siquiera, porque en realidad el juicio es posterior. ¿Qué pasa no mencionás para nada el juicio, ¿no? Yo como que evadí un poco la dictadura a propósito, porque es como otro estado de excepción, otra cosa, pero bueno, es verdad que el juicio, ¿no? Tenía que aparecer de alguna forma, y la cuestión de los derechos nuevos. Entonces ahí pensé, entonces me lo pidieron en realidad como diciendo, habla de cómo después del juicio ahora hay un montón de confianza en la ley. Y yo diciendo, para mí nada que ver, así que nadie confía, pero sí es verdad que, digamos, que entonces ahí le escribí ese epílogo que fue lo último y que todavía está otra vez. Bonito, pero un poquito más de trabajo necesita, como que no me termina de... Moni. Sí, bueno, en realidad, como dice Gaby, tiene que ver con esta situación. Bueno, primero hay algo que, como la gente dice, lo tenemos que terminar. Porque me parece que va a haber discusiones que se van a dar de No. Siempre. Pero no es algo que vos te pones, no sé, te encerrás en una biblioteca 6 meses y lo vas a escaldar. Mientras el día de hoy el tema de literatura hace voz, ¿no? Y me parece porque es difícil hacerlo que yo me escribí muy jurídico. La verdad es como por la mentira de la ficción, ¿no? Lo que vos decías de la reivindicación en la literatura. La literatura puede ser un discurso reivindicatorio, pero que no lo tendría que ser en una situación democrática y de ejercicio. Creo que igual lo seguiría haciendo, pero que ese espacio sería menor. Y entonces me parece que quiero invitar a que pienses un poquito a esto. A mí me cuesta, y vos lo sabés, me cuesta el final con lo que sé yo.
Porque me parece que lo que yo hace otra cosa, que es el juicio que se vuelve en un texto. O sea, que sería algo un poquito diferente a lo demás. Y no sé si hay otros ejemplos. O sea, es un ejemplo muy claro de como el matrimonio de la literatura y el derecho. Pero bueno, me gustaría que tú dices, ¿por qué pensás que lo que no cierra el libro? Después, dos o tres cosas más. Un cuarto intermedio. Ay, sí. También, o sea, que me parece que la jurisprudencia sobre derechos humanos en Argentina ha creado espacios nuevos dentro del derecho internacional. Y es interesante, cuarto intermedio, en el sentido que dice, bueno, como ustedes no dan el juicio, nosotros le traemos el juicio nuclear. ¿Qué significa esto? ¿No? Que sería algo, y dice que cuando volvió, o sea, cuarto intermedio volvió al teatro con 1985. Que hay algo así, o sea, que es el juicio transformado en patrimonio. Me parece eso, bueno, eso es pregunta. Y te digo, quiero reiterar, yo creo que el libro lo tengo que terminar. No, sí, lo tengo que terminar, yo también. Sí. Importantísimo. Los comentarios de los dos comentaristas de hoy, te abrieron un montón de caminos que vos vas a estar posibilitando que se abran. Sí. De hecho, bueno, Moni sabe que un poco, yo como me sentía un poco ya lista para cambiar de tema, un poco, ¿no? Y como quiero terminar el libro, es el momento. Con la tesis me dijeron lo mismo. ¿Cómo estás? Estoy harta, perfecto, así se termina, ¿no? La única manera. Y pasaron dos cosas. Por un lado, nunca parece un buen momento para cerrar el tema, ¿no? Siempre como que aparecen cosas. Entonces, y al mismo tiempo también, siempre, eso como digo, en la realidad social, y también me empiezan a aparecer más textos y obras de teatro y qué sé yo, que ahora las quiero. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces ahora como un poco puse en suspenso el cambio de tema porque ahora como que tengo 3 o 4 artículos por lo menos que quiero. Hay un montón de tiempo. Lo de Belén López Peiró, no estoy segura, creo que tenés dos cuestionamientos con eso. Uno tiene que ver con el género, ¿no? Con qué tipo de texto es. Claro, no solo el género, sino que es un testimonio que se mantiene realmente falta de discurso. Sí, el segundo, ¿no? El donde no hago pie. Sí, eso, sí. Quizás eso es lo que generó como esos momentos, ¿no? El que como ni tenemos charlado el epílogo ese y hay como momentos en los que hay medio deslizamientos no muy claros entre como Belén, la narradora, ¿no? Esta cosa, porque como que el texto me parece que es medio... Lo que no sé, yo no sé si que no sea un texto literario tan... Igual no, bueno, creo que ¿cómo es? ¿Por qué volvías cada verano? Es más fácil en ese sentido, ¿no? Como es. El otro es más complicado por lo que vos decís, que se mantiene muy, es prácticamente una transcripción de la causa judicial, ¿no? Incluso hay WhatsApps y documentos y algunas. Pero no estoy segura de por qué eso es un problema para mi libro, ¿no? Porque no es que todo lo demás es literatura estrictamente hablando. Sí, como-
Sí, yo creo que quizás por ahí pasa con mi descontento con ese epílogo, ¿viste? Que digo que le falta algo, ¿no? Quizás el problema es el objeto, no sé. Eh, pero sí creo que hace falta ese cierre, hablando de que por qué corto ahí, del cambio que pienso que viene después, ¿no? Entonces, eh, no sé, a lo mejor agregarle, ahora tengo que ir a ver cuarto intermedio, no sé si está. Sé que en un momento fue muy difícil conseguir. Ah, bueno, tengo tarea para el fin de semana. Eh, O sea, que el texto es tan tremendamente exitoso ujú, porque se ha generalizado el discurso del derecho, ujú. porque si no, Sí, sí, totalmente. Ni se hubiera publicado a lo mejor. Sí, sí, sí. Decime, te pregunto a vos solamente porque tenemos a otro no le haría esto, pero que vos tenemos confianza. ¿Cómo lo resolverías vos lo del epílogo? Eso? O sea, agregando, quiero decir, agregando un objeto distinto. O- dale, después lo charlamos entonces. Eh, A ver, Inés, ¿qué decir? hola. Bueno, gracias además por el texto, porque me encantó, pero además me da mucha bibliografía para seguir leyendo, así Buenísimo. que gracias por eso, me encantó. Yo justo me meto en la conversación, pero porque yo justo te quería preguntar o pedir un poco más de especificación en esta parte que vos decís que te referís o sea, ¿a qué te referís con ámbitos de los derechos donde la literatura sí concuerda con la ley, Ujú. que es a partir de este apartado? Porque no lo terminaba de entender y bueno, como todos traemos agua para nuestro molino, a mí me interesaba para pensar justamente, porque yo encuentro una especie de cristalización en la literatura a partir de la proliferación de textos que trabajan con los femicidios, que es mi tema de investigación, en la literatura argentina, o sea, después de Chicas Muertas. Y como si la literatura ya hubiera sido captada como ámbito de denuncia, digamos, a partir de entonces, que visibiliza que la ley, o sea, existe porque ya está sancionada, está modificado el Código Penal, pero que eso no implica un mundo mejor, no sé, o sea, y la literatura lo muestra, pero pareciera una cristalización, como que queda ahí en la denuncia. Esa es mi sensación y quería saber, entonces, ¿a qué te referías vos más específicamente para ver si te puedo pensar también? Sí. Bueno, un poco lo que también lo que hablábamos con Gaby, ¿no? Como en el ámbito de los derechos, vamos, después te puedes casar o no casar, pero todos queremos que salga la ley de matrimonio, todos, ¿no? Digamos, así estamos de acuerdo con la ley en ese sentido, ¿no? Pero no, esto es lo que yo decía antes, no creo que se traduzca en un cambio en el posicionamiento de la literatura respecto a la ley. Creo que la literatura sigue de la ley estatal, ¿no? Más allá de cada ley en particular o de que haya leyes que, que amparan derechos, la literatura sigue cuestionando al sistema judicial y en ese sentido, decía, en el ámbito de los derechos, donde la literatura como que acuerda solamente acuerda con el contenido, digamos, de estas nuevas leyes con derechos, ¿no? Pero no que acuerde con la ley en cuanto a su posicionamiento. No sé me interesa, después lo charlamos, lo de la cristalización esta que vos ves, a ver dónde lo estás trabajando y eso. No sé si entiendo bien, hay algo de eso lo que decíamos antes, como el mundo de la ley es un mundo ficcional también, ¿no? Como no, o sea, que salga una ley acerca de los femicidios no para los femicidios, ¿no? Eh, me parece que por ahí lo conectaría. También quería entender eso de a qué te referías cuando la literatura sí concuerda con la ley. Claro, a eso, ¿no? Porque digamos, en el caso de Belén López Peiró, ella no está reclamando o sea, las leyes para resolver su caso están, ¿no? Un poco esto que vos decís, el femicidio. El problema de ahí es bastante, en el primero es distinto, pero donde no hago pie es bien, ahí sí es el sistema judicial, ¿viste? La dilación, que pasan años, que, qué sé yo, que de hecho el libro sale 7 años después de la anuncia, ¿no? Ahora este año hubo sentencia, pero... Tenemos dos preguntas que le pedimos si las hacen seguidas, Fermín y Steffi.
Está muteado. Ah, está muteado. ¿Muteado? Sí, está muteado. Hola, ahí estoy. ¿Escuchan? Sí. Hola a todos. Hola Dani, gracias por la presentación. No, creo que llega un poco rezagada la pregunta. Otras preguntas ya medio que cubrieron algunas cosas de las que quería decir, pero me quedo con algo, ¿no? Que con una con un hito, supongo, dentro del género, que es Operación Masacre, ¿no? Digo, con una relación ahí que es algo más que denuncia del Estado, ¿no? Es algo más que ese lugar de petición, digamos, al Estado, o de la función infame, digamos, de la literatura como contraestado, ¿no? Sino que es la literatura produciendo un documento, ¿no? Eh, dándole una vuelta de tuerca a la cuestión performativa que vos presentabas al principio, ¿no? Esta idea de que la literatura produce un documento, o que la no ficción, o que la literatura tiene que dejar de ser ficción para producir un documento, ¿no? Digo, si revisaste esa serie, ¿no? El otro día Graciela Montaldo hablaba, por ejemplo, de Luiselli, ¿no? De Luiselli, y de su libro sobre la escena de traducción, ¿no? Donde ahí se produce un documento y no solamente se registra, ¿no? Nada, esa inquietud y molestando, digamos, en el sentido de que es un corpus tan abierto, ¿no? Y tan rico de lo que presentás, que bueno, sí, también se me ocurre a mí presentarlo o proponer lo que me hizo pensar lo que nos trajiste. Gracias. Gracias, Fer. No. Dani, perdón, seguimos, hacemos. Ah, tres perdón. al hilo Dale, para dale. que, Hagamos. Steffi y después Sofi. Hola, ¿me escucha? Sí. Gracias, Dani. Gusto conocerte por pantalla. Creo que pronto vamos a estar compartiendo también más en torno a estas discusiones. Bueno, yo no leí el texto que circularon antes, pero escuchándote y un poco en relación a lo que estuve trabajando últimamente yo también, pensaba y también relacionado con el comentario, pregunta que acaba de hacer Fermín, si en las consideraciones que haces de la justicia entra también una discusión acerca de la verdad, ¿no? De qué es lo que se persigue atrás de la justicia, si es la aplicación de una condena, de una sentencia, o en realidad se trata de hacer pública una verdad y encontrar una verdad, ¿no? Y en eso me preguntaba si habías considerado como quizás parte de tu corpus teórico todas las teorías en torno al giro evidencial y las estéticas investigativas que vienen desarrollando desde el Forensic Architecture, por ejemplo, Eyal Weizmann. Justo fui a buscar el libro porque estaba pensando en eso, que se llama Investigative Aesthetics. Y lo que me parece más interesante es esto, Conflicts and Commons in the Politics of Truth, que si lo que está detrás de estas producciones, ya sea literarias, artísticas, cinematográficas, es una puesta en cuestión de la noción de verdad, ¿no? Y lo que entendemos como una verdad compartida. Por eso habla de conflicts and commons. Los commons es qué compartimos como verdadero, qué asumimos que es lo que realmente sucedió, ¿no? Y sí, en relación a lo que comentaba recién Fermín, se me ocurren como en las últimas décadas muchos libros, bueno, no solo libros, instalaciones, obras de artes visuales, que recurren, ¿no? a la estética, ya sea textual, visual,
para manipular la verdad. Y manipular la verdad no en un sentido negativo, sino que Weizmann parte de la base de que toda verdad en realidad es una manipulación. La primera manipulación viene dada por el marco legal, que es un constructo, ¿no? Entonces dice, como uno puede darle vueltas a la ley para que una cosa sea dictaminada como justa o injusta, digámoslo, o cierta, no cierta, entonces el arte puede también con sus propios medios crear verdad, ¿no? Y, por ejemplo, crear un libro documento como el que hace Luiselli, o se me ocurre, por ejemplo, Bolaño, por poner un ejemplo clásico en la parte de los asesinatos de Ciudad Juárez, o hay una novela, por ejemplo, de Yuri Herrera, El incendio de la mina El Bordo, donde él va a investigar, ¿no?, los documentos que sacan a la luz cómo dejaron morir a una serie de obreros que trabajaban en una mina en el norte de México. Entonces, como esa búsqueda de la literatura o el arte por poner al frente una verdad que no ha sido por medio de los canales de la justicia admitida como tal, ¿no? Me preguntaba cómo se inserta esa discusión por la verdad en tu trabajo, si es algo que te interesó, se cruza también en la discusión de estos rituales de la justicia, cómo lo encarás. Muchas gracias. ¿Tengan uno más o... Sí, Sofía. No. Bien. Hola. Vi que vos hablabas de la ley en el contexto de ficción, que más allá de la cuestión de que se presuma como, que presuma ser un texto de no ficción y que en realidad sea ficcional, me interesa un poco si trabajaste en la tensión formal que hay entre el texto de ley y el texto literario. Porque en el texto de la ley, el texto de la ley es inaccesible, es un texto que es intermediado para las personas normales. Es como la Biblia en latín, no es algo que uno pueda llegar directamente. Incluso acá que está lleno de gente educada, y culta y literata, digamos, no podemos entender una ley a menos que intervenga un abogado. Si bien hay abogados que están trabajando en el sistema de la ley accesible, en los aspectos formales que hacen justamente el que también. Entonces, puede ser, o sea, primero si trabajaste un poco con eso, con los aspectos formales de la ley, en tanto texto literario, incluso, del género de la no ficción ley, pero que en realidad se quizá como ficcional, de esa cuestión utópica, lo que debería ser verdad y lo que debería ser justo y lo que debería ser bueno. Pero también mi pregunta es si quizás la literatura te preocupa por la justicia, porque es una forma no mediada de preocuparse por lo que es moral y no, porque es algo a lo que sí podemos acceder todos los mortales, al texto literario, a la reflexión sobre lo que está bien y lo que está mal, porque ese otro texto, que es el que presuntamente deberíamos conocer, en realidad no lo podemos conocer. No podemos llegar nunca. Voy de atrás para adelante, porque mi memoria es un desastre, así la otra ya me lo olvidé, entonces por lo menos a Sofi le puedo responder. Creo que estás en esto último que dijiste, de la literatura, un poco al revés de lo que yo planteé, ¿no? Como la literatura compensando, ¿no?, a la ley. Que las dos cosas que decís, no sé si tenés algo como de lectura, de bibliografía de ley y literatura, de derecho y literatura, porque son dos cosas que se hacen mucho en law and literature, ¿no? Que es un campo mucho más establecido en Estados Unidos de lo que acá, pues acá hay algo de trabajo en ley y literatura, pero no es como un campo muy establecido. En Estados Unidos sí, y ellos hacen las dos cosas que vos decís. Law as literature, donde hacen como la lectura medio hermenéutica de los textos de la ley, como si fueran, con procedimientos literarios y como si fuera un texto literario. Y tienen una concepción de la literatura que eso acá también se encuentra un poco en la gente que hace derecho y literatura desde el derecho, que a mí no me gusta nada, que es súper pedagógica, donde como que la literatura viene a o explicar o representar lo que la ley ya dijo, ¿no? Como no tiene nada más para aportar. Entonces eso a mí como que me mantiene un poco como distante de ese tipo de trabajo y de la idea. Por eso yo al principio cuando como que
me incluían en el Law and Literature. Yo decía, no, yo ya no hago, ¿no? Eso no es lo que yo hago, pero porque esto a mí, lo de los textos no me interesa mucho para en este momento, para este libro, como leer el texto de la ley como si fuera literatura, ese trabajo como más material, no me llama. Lo otro que me decís, como ahí me lo marqué para una de las cosas que me quedo pensando después de hoy, ¿no? En qué sentido la literatura puede venir a complementar esa inaccesibilidad, gracias, del texto legal, aunque también yo había escuchado, alguito como proyectos de hacer la ley accesible, ¿no? Y como que no necesita tanta jerga, ¿no? Y que en realidad como que se puede escribir la ley de una manera que cualquiera la pueda leer. O sea, ahí creo que sí se puede armar algo. Sí. Después, Fer, gracias por estar y por tu comentario. No tengo mucho para decirte, no había pensado en Operación Masacre, me gusta la sugerencia. Y mientras hablabas también pensé en la presentación de Graciela Montalvo el otro día en NYU y esto que ella propone, ¿no? Como la doble vida, ¿no? Era como lo decía, del arte que como que imagina y documenta, ¿no? Ahí eso me gusta, me interesa y ahí un poquito también va para lo de Steffi. Hola Steffi, creo que pronto vamos a estar en una mesa de congreso, así que vamos a charlar mejor en 2 mesas de congreso. Pero me mencionaste un montón de cosas que no conozco y que ahora ahí te voy a pedir que me pases info. Conozco lo de la arquitectura forense, ese proyecto un poquito igual, medio de lejos. No sé qué es lo de las estéticas investigativas. Ahora voy a conocer, Flor. Me pareció que sí, me pareció que decías que sí. Lo voy a chusmear a ver qué. Así que obviamente no trabajé nada para ese lado porque no lo conocía, el giro evidencial tampoco. Pero creo que ahí, como vos armaste ahí toda una cosa que me encanta, que Mónica no me va a dejar que me ponga a hacer ahora, pero sí, como Luiselli, Bolaño, entiendo, puedo ver lo que estás armando ahí. No hice nada de eso, me gusta, me interesa y me encantaría como les dije, que siguen apareciendo cosas para escribir sobre el tema. Así que ojalá ya lo vamos a charlar. Acerca de lo único que sí te puedo responder de lo que me decís es esta pregunta por qué se persigue, ¿no? Si se persigue la verdad, la sentencia, qué es lo que se busca con la justicia. Y me hiciste acordar, porque yo pensaba un poco cuando preparaba lo de hoy, esta idea de la justicia sustantiva, ¿no? Como por momentos parece medio punitivista, ¿no? Como, bueno, para compensar que mataron a patadas a un pibe en un boliche, lo que queremos es que tengan como la pena más alta, ¿no? No me importa lo que dice la ley. Y me hizo acordar una cosa que escuché el otro día en el noticiero, que había un grupo de padres quejándose porque les roban a los pibes a la salida de la escuela, y entonces el periodista le pregunta a una de las madres más, como que hablaba más, le pregunta, bueno, ¿y qué están pidiendo? ¿Qué piden? ¿Más seguridad? ¿Más que ella dice? No queremos seguridad, queremos que metan preso. Lo dijo como fue muy explícita, me causó gracia, ¿no? Porque a veces está eso igual en el pibe, pero lo dijo, no, lo que queremos no es seguridad, es que lo metan preso, ¿no? Entonces ahí como un poco tener ese cuidado, me parece, con el tema de la búsqueda de justicia, ¿no? Y ahí como qué es la justicia en el fondo y hasta dónde se puede compensar y qué es lo que se busca. Obviamente no te puedo responder, me encantan las preguntas. Me parece sí, buenísimo para pensar. Gracias, Steffi. Bueno, te recontra explotamos. Me llevo un montón de info y cosas para pensar. Muchísimas gracias a todas y todos y todes por venir y seguimos el próximo foro y también, no sé si querés anunciar lo de el jueves, que me Andrés que no lo recibieron por las dudas que no me escriben, está Denise Ferreira da Silva, que tiene toda una cosa con la justicia, pero no pensada desde el mundo construido contra
La gente negra. Básicamente, Denise Ferrero da Silva está en NYU Buenos Aires el jueves a las 6 de la tarde. Y hay un link para escribirse. Y está en Tinta Limón presentando el libro La Deuda Impagable, justamente, sí. ¿no? El viernes en la Casona de Flores con Tinta Limón. Y el viernes, les recomiendo mucho más que esto, no por nada, porque me encanta, que van a ser las jornadas de investigación de nuestras alumnas y alumnos y alumnes de doctorado a las 5 de la tarde. Hay tesis espectaculares, buenísimas, y presentan sus avances de investigación. Así que quienes quieran venir están invitados. Bueno, gracias.